Bueno, chicos, vamos a comenzar con desarrollar el plan de marketing, ¿sí? El plan de marketing, entonces, como concepto general, va a ser una estrategia que se define como una estrategia comercial para determinar un conjunto de herramientas que van a permitir lograr cumplir con el objetivo. Recuerden cuál es el concepto que nosotros trabajamos, el concepto inicial de Maslow, ¿sí? Eh, entonces, tomando en cuenta este concepto, tenemos que estudiar el qué, el cómo, el cuándo y a quién le voy a vender el producto o servicio con el que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué sería o cómo se definiría el plan de marketing? El plan de marketing sería como una hoja de ruta, ¿sí? Es una guía en donde vamos a marcar hacia dónde queremos ir y dónde queremos llegar. Entonces, para llegar a ese lugar, tenemos que marcar qué camino vamos a recorrer, ¿sí? Por dónde vamos a ir para poder llegar a ese lugar. ¿Qué va a reflejar o cómo se va a reflejar en esta hoja de ruta o en estos conceptos principales? Va a reflejar lo que es la visión y los objetivos que tiene la empresa o el emprendedor, eh, ya sea un microemprendimiento, que era lo que nosotros estuvimos hablando, o bien algo más grande, como una pyme, o algo más grande ya como una empresa, ¿no? Una vez que defina yo esto, ¿sí? Misión, visión y objetivos, va a tener que estudiarse qué es lo que voy a hacer en este momento, ¿sí? Y muchas veces empiezan a aparecer dudas con respecto a qué hago, que es lo que vemos en la imagen, ¿sí? Y ver si lo que nosotros realmente pensamos es una idea creativa e innovadora y que va a causar impacto dentro del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, cuando se me presenta una oportunidad, ¿sí? ¿Cómo hago para que llegue mi producto al mercado, mi servicio al mercado? En el caso de ustedes, como están dentro de la hotelería, yo les decía en clases, al grupo que fue, que, bueno, lo bueno de estar dentro de la hotelería generalmente es que no nos toca abrir un hotel, sino que el hotel ya está instalado dentro de un mercado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Iguazú. ¿Cómo puedo estimular a los clientes para que me compren o me elijan a mí? ¿Cuáles son los precios que debería utilizar? ¿Cómo puedo comprobar si los clientes necesitan y desean mi producto? ¿Sí? Las claves del éxito para construir un emprendimiento exitoso es necesario. O sea, para construir un emprendimiento exitoso es necesario desarrollar e implementar y monitorear todo lo que tenga que ver con el plan de marketing. ¿Sí? Dentro de, por ejemplo, un emprendimiento, que siempre hablamos de un emprendimiento porque es algo más chico que lo que yo les explicaba, que nosotros podemos manejar de alguna u otra manera. Cuanto más grandes las empresas, más aristas se presentan y es un poquito más complicado de poder lograr tener un control general, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuáles son los objetivos de un plan de marketing? Utilizar y determinar diferentes estrategias para poder lograr captar una mayor cantidad de clientes y también puede ser para lograr mejoras dentro de lo que es, por ejemplo, el tema de la hotelería, que es lo que nos aboca en este momento, ¿sí? Por otro lado, controlar la vida útil, es qué tanto nosotros estamos adecuados y qué tanto va a servir el modelo que nosotros estamos trabajando. Y fíjense que es muy importante en el plan de marketing determinar un inicio y un final, y luego, por ejemplo, sobre ese final, digamos, poder trabajar. Digamos, ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Hacia dónde voy a utilizar? Voy a utilizar las herramientas del FODA, ¿sí? Dentro del FODA, recuerden que tenemos, lo vimos a esto en el primer cuatrimestre, herramientas que son internas, que tienen que ver con cuestiones que yo puedo modificar dentro de la empresa, que son las fortalezas y las debilidades, y cuestiones externas, que son las oportunidades y las amenazas. Y eso ya por ahí excedían lo que yo puedo modificar, pero sí me puedo preparar de alguna manera tomando en cuenta estos ítems, ¿sí? Por el otro lado, identificar correctamente el segmento con el que voy a trabajar, es decir, nosotros hablamos de segmentación y nicho de mercado, definir cómo queremos que nos perciban los clientes con respecto a la competencia, y eso se llama posicionamiento. Nosotros hablamos de un posicionamiento ideal, un sobreposicionamiento y un subposicionamiento en clase, y luego sí definir lo que se denomina el marketing mix o el mix de marketing, que recuerden que son las 4P, ¿sí? Sumado a esto, cuestiones que nosotros vimos también como mercado, objetivo,
el personal, todo lo que tengan que ser los procesos, la logística y la distribución. Todo esto vimos en el primer cuatrimestre para poder llevarlo a cabo ahora en este segundo cuatrimestre. Posteriormente, ahí sí ya plantear lo que tenga que ver con estrategias de trabajo, técnicas a implementar y procedimientos dentro de lo que es un plan de control, dentro de lo que es el plan de marketing, ¿sí? Tenemos que definir quiénes entonces van a ser nuestros clientes, qué es lo que el cliente espera de mí o de mi emprendimiento o lo que necesitan de mi empresa o de mi servicio. ¿Cómo se puede satisfacer las ideas? Esto siempre lo hacemos en una forma de bosquejo general, ¿sí? Y después, cómo yo considero que puedo, en base a eso que yo estoy bosquejando, tratar de satisfacer de la mejor manera esa necesidad de ese cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo denominamos el plan de marketing? A las estrategias y tácticas con objetivo de optimizar los recursos disponibles y evitar las decisiones equivocadas, ¿sí? Resumiendo, para diseñar un plan de marketing es el proceso de coordinación de personas, recursos materiales, recursos, generalmente hablamos de recursos monetarios, materiales, para lograr una satisfacción del objetivo que nosotros planteamos con el cliente. Recuerden de nuevo la definición con la que nosotros arrancamos la materia, ¿sí? Es decir, que logremos vender, digamos, desde la empresa mayor cantidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un plan de marketing y un proceso de planificación? En el plan de marketing, planeamos en el plan de marketing o planificamos un plan de marketing. Cuando hablamos de planificar, hablamos de planificar sobre una realidad, ¿sí? Sobre lo que yo estoy trabajando. Es una guía, es un camino a seguir, marca el rumbo, ¿sí? Y hace referencia para llegar a un objetivo en común, ¿sí? Y en cambio, eso es planear. Y planificar es reflexionar, ¿sí? Acerca de la realidad y definir las decisiones a tomar. Entonces, uno, recuerden que actúa en el aquí y ahora, y el otro es planificas hacia un futuro, ¿sí? Planificar, ¿sí? Va a significar, entonces, orientar cuando aparecen los obstáculos, y sin planificación corremos el riesgo de tomar decisiones apuradas y equivocadas, ¿sí? Fíjense que es muy importante tomar en cuenta que la improvisación es una mala consejera. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que es importante cuando yo voy a hacer un cambio brusco, o en este caso voy a implementar nuevos objetivos a alcanzar, yo tengo que hacerlo, este planteo de manera lógica, con recursos que son disponibles y están a mi alcance, y sobre todo que sean realistas, ¿sí? Yo puedo tener un microemprendimiento, un hotel chiquito, pero yo sé que es muy difícil que yo en un año lo convierta en un hotel 5 estrellas posicionado dentro de la ciudad. El recurso y el capital debería ser demasiado grande y ahí tendrá que entrar en otras aristas bastante más complicadas. Entonces sí puedo decir, bueno, yo me quiero posicionar dentro de mi categoría Hotel 2 estrellas, ser el referente de la ciudad. Genial, se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, planificación formal versus planificación informal, ¿sí? La complejidad del mercado actual no tiene espacio para las aventuras de la creatividad, dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de ir por la parte informal y que funcione tiene que ver con una cuestión de y que funcione y que funcione a largo plazo, ¿no? Es muy difícil, dice, es un golpe de suerte. Y sí, la verdad que sí. ¿Sí? Es 1% frente a un trabajo un 99%, en donde nosotros sí podemos llegar a obtener realmente el éxito. El 95% de los nuevos emprendimientos fracasan en la implementación de la creatividad y solo el 5% de los nuevos emprendimientos logran cumplir los 2 años de funcionamiento, ya que esto es una mezcla de oportunidad, creatividad, planificación, optimización de los recursos y acción rápida. Y esto tiene que ver con cuestiones de que uno dice, bueno, listo, voy a hacer lo que está haciendo mi vecino, mi competencia. Y esto no funciona así, ¿sí? Por el otro lado, nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de niveles de planificación, que estos son lo que nosotros decimos objetivos o planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos a corto plazo sería lo que nosotros llamamos planificación operacional, que es el plan promocional, que yo lo puedo tener, y más hoy que utilizo las redes,
entre 1 y 6 meses, o sea, ya. La planificación táctica, que tiene que ver con el plan de marketing, que incluye hasta 1 año, y después tenemos lo que es la planificación estratégica, que tiene que ver con el plan estratégico de negocios, ¿sí? Que tiene hasta una duración de 5 años o más, ¿sí? Dentro de lo que se denomina plan estratégico, son las visiones a largo plazo, son objetivos que le cuestan conseguirlos a la empresa y que la empresa se tiene que adecuar durante un periodo muy largo, ¿sí? Estas estrategias se manejan para lograr los objetivos que se plantean en la misión, ¿sí? Visión, misión. La misión es hacia donde yo quiero llegar, ¿bien? Hacia donde quiero que mi empresa se ubique. Definición de las etapas de crecimiento, todos los recursos necesarios, tiene que haber controles, tiene que haber parámetros generales. Es un trabajo bastante más complejo posterior a lo que es el plan de marketing, ¿sí? Tanto el plan estratégico como el plan de marketing y la planificación táctica, es decir, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, detalla acciones que tienen que ver con trabajar sí o sí o con generar impacto a un mediano plazo, porque si no, si yo no empiezo, por ejemplo, si estoy trabajando en un plan estratégico y yo a mediano plazo no puedo generar cambios, no puedo ver procesos de cambio, llegados esos 5 años, que es lo que a mí me lleva a instalar un plan estratégico, por supuesto que yo no lo voy a poder cumplir, ¿sí? Si yo a mediano plazo no veo cambios, no veo resultados, ¿sí? Con respecto al plan de marketing, ¿sí? Tenemos que definir, por ejemplo, resaltar nuevos productos o servicios, o en nuestro caso, por ejemplo, espacios físicos, capital para el lanzamiento, ¿sí? O fuentes de financiamiento. Yo les decía en clases que ustedes no tienen la limitación, porque no se los pido en este caso, de contar con una X cantidad de dinero, ¿sí? Un plan de producción en cuanto a espacios y tiempo necesario, por ejemplo, si se necesita crear ese espacio, y el tiempo de construcción de ese espacio, si ya está un espacio lo voy a reutilizar, por ejemplo, ¿sí? O lo voy a adecuar y voy a usar ese espacio en base a las nuevas necesidades que yo considero que tiene mi cliente. Los recursos humanos que deben obviamente estar capacitados y después poder estar capacitado para que esto se vaya sosteniendo en un lapso de tiempo prolongado, ¿sí? Y después, por otro lado, definir cuáles son los medios de comercialización de mi nuevo producto o servicio, ¿sí? Cómo se va a hacer toda la parte de gestión comercial y desde dónde yo lo voy a poder hacer. Esto es bastante sencillo porque dentro de la hotelería sabemos que la gestión comercial tiene que ver mucho con las aplicaciones que yo estoy utilizando. Por ejemplo, tanto la intra como la extranet, que dentro de lo que es intranet sabemos que tenemos, no sé, Despegar, Expedia, Booking, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que son externos, ¿sí? Agencias y otros medios más que podemos utilizar para la venta del hotel. Bien. Dentro de lo que es el plan operacional, que acuérdense que es lo de corto plazo, dentro de lo que es plan de marketing, podemos ver las acciones a corto plazo que se van a llevar a cabo para controlarlas y ajustarlas y evaluarlas, por ejemplo, no sé, publicaciones en redes, posicionamientos en redes y demás. Y aquí denominamos redes, y generalmente redes van a ser Facebook en una segunda instancia y hoy principalmente Instagram. Pero aparecen otras redes más, que son, por ejemplo, TikTok. Bueno, ¿cómo yo me adecuo a esto que está llegando a miles de millones de personas? ¿Sí? Dentro de lo que es los desarrollos, la etapa de desarrollo de nuevos productos o servicios, generar la generación de ideas, la selección dentro de esa generación de miles de ideas, de planificar la estrategia de marketing, un análisis comercial, es decir, si está funcionando o no dentro del contexto en donde se encuentra ubicado ese proyecto, ese producto. Después, hacer una pequeña prueba de mercado, si se puede, no siempre se puede hacer prueba de mercado, pero sí quizás hacer una pequeña entrevista o encuestas y demás. La parte de comercialización y todo lo que tenga que ver con los controles. Vamos derechamente a cómo diseñar entonces un plan de marketing. Básicamente sería lo que les decía, es ideal que ustedes bosquejen antes de hacer el escrito formal, digamos, y luego hacer el escrito en una redacción entre 10 y 20 páginas de desarrollo. ¿Cómo vamos a comenzar? Diseñando todo lo que es el inicio, digamos, la situación en donde se encuentra. Si tenemos datos históricos sobre el mercado, los productos y servicios a lanzar y las competencias que yo puedo
encontrarme que tengan esos mismos productos o servicios o similares. Acuérdense que tanto estamos hablando de competencia directa o indirecta. Y después todo el que tenga que ver con objetivos, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero posicionarme, quiero, que eso es participación de mercado, ¿no? Quiero ampliar mis ventas, ¿sí? Quiero ganar más dinero, o quiero, por ejemplo, lograr que de alguna manera todos mis egresos por gastos se minimicen. Entonces, bueno, desde ahí vamos a plantear estrategias, ¿sí? Las estrategias muestran cómo se van a utilizar todas las herramientas de marketing, que recuerden que son las que nosotros vimos, para lograr todos los objetivos. Y después, dentro de ahí, hacer una proyección en cuanto a lo que es el plan financiero, ¿sí? Digamos, costos, resultados, ¿sí? O valor, resultado. Y después, dentro de los ítems, identificar entonces el consumidor, cuál va a ser mi público objetivo. Por el otro lado, qué producto se va a desarrollar en base específicamente a ese sector, segmento que yo voy a utilizar, el precio que está dispuesto a pagar este tipo de personas, con qué recursos humanos cuento y después utilizar los planes de acción y control, ¿sí? O sea, cómo lo voy a ir llevando adelante, quién va a controlar y cómo van a ser las etapas, ¿sí? En el paso 1, entonces, definir el producto o el servicio que se va a utilizar. En el paso 2, recolectar toda la información de las personas que van a llevar adelante este proceso, digamos, de reposicionamiento o de lanzamiento de lo que yo vaya a trabajar, digamos, ¿sí? Después, la elaboración de un plan de marketing debe incluir objetivos y plazos, ¿sí? Que sean realistas y que sean posibles frente a cualquier obstáculo o contingencia que se pueda llegar a presentar. Recuerden que nosotros en Iguazú tenemos un montón de cosas. Yo estoy haciendo una construcción y sé que me toca una semana de lluvia, yo sé que es posible que no avance en la construcción, ¿sí? Ahora, si es una remodelación interna, quizás sí. Entonces, bueno, plantear este tipo de cuestiones, o sea, darle plazos para que frente a diferentes situaciones que se puedan llegar a presentar, lograr cumplir esos plazos, ¿sí? Una vez que tengamos el plan de marketing desarrollado, el paso 4 sería revisar todo lo que tenga que ver con el plan de marketing, que ustedes tienen un modelo de plan de marketing que yo les dejé cargado en el aula virtual, verificar que todos los números sean coherentes y armónicos, digamos, y ahí, en base a eso, también que sean armónicos, no solamente en cuanto al objetivo a planificar, sino a la estrategia que yo voy a utilizar. Bien, el paso 5 es o sea, hacer como un switch, un cambio con el cliente, para saber si yo más o menos eso me gustaría, me haría feliz, satisfacería mis necesidades, ¿sí? Y luego también ver una vez que ya lo defina si yo tengo oportunidad dentro de mi mercado con ese producto o ese servicio, ¿sí? Porque tenemos que analizar la situación del mercado actual. Recuerden que nosotros venimos, por ejemplo, ahora en un proceso posterior a la pandemia, en donde las realidades del mercado cambiaron, pero significativamente, y también cambió nuestro mercado. Antes trabajábamos un montón, o podíamos definir nuestro hotel como un hotel para extranjeros, y sin embargo hoy yo lo tengo que adecuar al turismo nacional, si no me quedo, tengo que estar cerrado. Entonces, estas son las cuestiones que yo tengo que ver para que realmente haya operatividad dentro de mi plan estratégico de marketing, ¿sí? Por el otro lado, también, como dijimos, ver cuál es el consumidor potencial, aquel que pueda llegar a adquirir mi producto y quiera, ¿sí? Y en esto ver cuestiones que tienen que ver con los aspectos legales del mercado, cómo yo me posiciono en el mercado y qué estrategias utilizo. Y recuerden que acá hablamos de cuestiones legales, por eso que yo les decía, por ejemplo, cuidado con lo que me venden, ¿sí? Cuidado con lo que me venden. Usted me vende una habitación gigante y después yo llego y es una habitación de 2x2 porque, no sé, utilizaron algún efecto dentro de la cámara o incluso los ángulos también, eso me puede jugar muy en contra, ¿sí? Por el otro lado, el desarrollo en sí mismo del producto o del servicio y
utilizar en este caso cada característica de este servicio y los beneficios que va a ocasionar este servicio a quien lo consuma, ¿no? El punto de venta, que son los canales de distribución, la promoción, todo esto que tiene que ver con las 4P del marketing, ¿sí? Y luego, bueno, la puesta en acción y el control de todo lo que tenga que ver con los recursos financieros, con el análisis de equilibrio, que ustedes la tienen un poco más simplificada porque yo les dije que no tienen un costo determinado, ¿sí? Entonces, de ahí en más, tenemos que utilizar el marketing, por ejemplo, para hacer una inversión o largar un nuevo producto, que es lo que les decía, servicio también, o hacer una remodelación en base a lo que necesite mi cliente, dentro, por ejemplo, de la hotelería, que sería nuestro caso, ¿sí? Y entender que toda inversión, obviamente, que siempre va a implicar un riesgo, ¿sí? Nosotros creemos, de alguna manera, que nosotros estamos adecuando en este caso, el servicio, ¿no?, de la hotelería a lo que quiere mi consumidor. Pero realmente después, cuando lo pongamos en marcha, y realmente vamos a saber si esto es lo que quería o no, ¿sí? Y el plan de marketing justamente ayuda de cierta manera a minimizar todo lo que tenga que ver con este riesgo, digamos. Sin embargo, el riesgo existe. Entonces, vimos en modo rápido eh, cómo ver cuestiones del plan de marketing. Quiero ver un segundo, denme por acá, que quiero descargar el ejemplo que yo les mandé, cosa que lo podamos ver en conjunto, ¿sí? Como para que explicarles a ustedes por dónde tienen que ir. Yo se los recomiendo, traten de no irse a un hotel 5 estrellas, les va a costar demasiado hacer el plan de marketing en un hotel 5 estrellas, porque ya hay cuestiones que en los hoteles 5 estrellas están ya conceptualizados y a ustedes les va a costar un montón ese tipo de trabajo, pero fíjense que acá yo les doy un ejemplo de plan de marketing. A ver, vamos a compartir pantalla, un segundo, acá. Yo les doy ya un ejemplo de plan de marketing que está realizado. Entonces lo que ustedes tienen que ver, que por ejemplo acá me hace una definición, cortita la definición, podría ampliarla, si yo ya sé que está instalado el hotel, la puedo ampliar. El Hotel Canario, que es un hotel 5 estrellas, se caracteriza por ofrecer una estadía confortable con atención personalizada, donde el descanso y el buen servicio es nuestra prioridad. O sea, está diciendo que la persona que va a ir, ahí va a tener atención personalizada, va a descansar bien y va a tener un servicio adecuado, digamos, porque se supone que es la prioridad del servicio, es decir, que no debería haber falencias en cuanto al servicio. Bien, la filosofía de la empresa esta es una empresa joven, moderna, que busca la excelencia día a día, tratando a nuestros huéspedes como parte de nuestra familia. Y acá sí podemos hacer un análisis un poco más profundo, se contradicen un poco, porque algo moderno y familiar hay que juntarlo a esos dos, son conceptos como contrapuestos. Entonces yo analizaría de nuevo ese fragmento, ¿sí? Posicionamiento de la empresa. Se encuentra dentro de los 5 mejores de las categorías 3 estrellas, con una ocupación anual del 65%. Tiene una ocupación bastante interesante. El objetivo de este plan de marketing es incrementar entre un 15 y un 20%, lograr la fidelización de los clientes. Bueno, tiene objetivos bastante concretos, eso está bueno. Y como objetivo secundario, adecuar los servicios a la demanda del cliente, mejorar las comunicaciones internas y como el target, que es el segmento cliente, dice, mira, tiene como segmento, el target de ello es la familia, grupos familiares. Ahora entiendo por qué hace referencia a formar parte de nuestra familia. Bien, ok. Lo que hace acá es hacer un análisis de la competencia indirecta, por ejemplo, empresas como el Hotel El Jardín, La Estrada y El Suizo, que son hoteles 3 estrellas, va haciendo cuestiones de análisis de cosas que tienen. Por ejemplo, Playroom para los chicos. ¿Por qué? Porque importa, porque es un hotel de familia. Menú infantil o familiar, patios con juegos y espacios de recreación, líneas de asesoramiento e imágenes en redes. Entonces, lo que hace acá es un pequeño análisis y de crítica de cada uno de esos hoteles, ¿no? Y plantea una estrategia. En base al análisis realizado, a la competencia, se trabajarán los siguientes puntos. Y ahí hace
cada uno de estos ítems, ¿sí? Lo vuelve a analizar. ¿Bien? ¿Cómo va a trabajar? Fíjense que hace un plan de trabajo. Este plan de trabajo es de un mes, ¿sí? Perdón, no es de un mes, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 meses, un plan de trabajo de 8 meses, acá tenemos los meses, y qué va a ser cada una de las semanas propuestas, ¿sí? Capacitaciones, evaluación, evaluación, se propone un 5%, ok, en este mes se trabajará, por ejemplo, con promociones para lograr ese 5% más de ocupación. Acá tenemos otro 5% más de ocupación. Acá tenemos otro 5% de ocupaciones, que si yo sumo 5 más 5 más 5, ya estoy llegando a mi objetivo del 15%. Después también tengo las reestructuraciones del jardín para generar un mejor espacio, ¿sí? Es decir, acá yo plasmo todo lo que yo quiero hacer, ¿sí? La evaluación se va a realizar en base al cronograma y haber generado el proceso de identidad en el hotel. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, con encuestas, entrevistas, hacer un modelo de entrevista, hacer un modelo de encuesta al personal, hacer una encuesta en redes, hacer una encuesta a los huéspedes a través de correo electrónico o a través de WhatsApp, en el caso que tengan los WhatsApp de los huéspedes. Hacer una encuesta en la calle, por ejemplo, a las personas si conocen o no conocen el hotel. Esas son herramientas que yo tengo que utilizar para generar datos. ¿Bien? Bueno, chicos, este es el concepto de plan de marketing. Es bastante sencillo para poder utilizarlo. El plan de marketing en realidad es bastante complejo. Más complejo es el plan estratégico. Pero, bueno, lo importante es que ustedes puedan trabajar en esta primera instancia con estos pequeños recursos que se les está brindando en las clases. Así que espero que ver hermosos planes de marketing para la próxima semana que tenemos presencial, ¿sí?